Bienvenido a Saboreando la Palabra, el comentario a las lecturas de la Misa Dominical. Te habla el Padre Ángel Siapi, de la parroquia Cristo Redentor en el Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Recuerda que en la descripción están las citas bíblicas de las lecturas, el enlace al guión de la Lección Divina, el enlace a los apuntes del comentario y la dirección de la página web de la parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Concédenos, Señor, que el mundo progrese según tu designio de paz para nosotros, y que tu Iglesia se alegre en su confiada entrega. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Domingo octavo del tiempo ordinario, ciclo C. En este domingo las lecturas nos hablan sobre lo que es la verdadera sabiduría, un poquito con esa introducción de la primera lectura tomada del libro del Eclesiástico, de la sabiduría de Ben Sirac, que es como se conoce también. Por eso también lo encontramos bajo el nombre de Sirácida, sabiduría de Jesús, Ben Sirac. Ben Sirac significa hijo de Sirac o eclesiástico, son los dos nombres que tiene este libro. La verdadera sabiduría que en el Antiguo Testamento obviamente es vivir según la ley, pues Cristo nos va a elevar esa sabiduría y hoy leyendo el final del Sermón del Llano de Lucas, que es el equivalente, como ya dijimos la semana pasada, del Sermón de la Montaña de San Mateo, eleva esa sabiduría a la verdadera sabiduría, que es la sabiduría divina, ver las cosas como Dios las ve, para poder obrar como Dios obra. O mejor aún, para permitirle a Dios obrar en nosotros como Él quiere obrar. Vamos pues a comentar las lecturas, empezando por la primera, ya dijimos que es del libro de la sabiduría de Jesús Ben Sirac, o Sirácida. Ese libro fue escrito hacia el año 190-180 antes de Cristo, relativamente cercano a la época de Cristo. Busca instruir al lector para vivir según la ley, lo cual le permitirá alcanzar la sabiduría. El libro tiene 5 partes que reflejan el esquema de la ley, que está compuesta, como sabemos, por los 5 libros del Pentateuco. El texto que hoy leemos proviene de la tercera parte, que como las otras 4, consta de una introducción, en este caso el capítulo 24, versículos 1 al 47, completo, y unas enseñanzas prácticas, que comienzan en el capítulo 25, versículo 1, hasta el capítulo 32, versículo 17. Así que una introducción y unas enseñanzas prácticas. Y estas enseñanzas están compuestas por un conjunto de proverbios y refranes. Y no hay mucho que abundar. Lo que tenemos que decir es que el texto de esta lectura es un comentario a la última línea del Evangelio de hoy. En esa última línea del Evangelio de hoy leemos las palabras de Jesús que dice: de lo que rebosa el corazón, habla la boca. Y en la primera lectura, lo que expresa es que en el hablar se descubre la interioridad de la persona, la clase de persona que es, o sea, el corazón. Esa es la palabra bíblica, el corazón, la clase de persona que es. De la misma manera que en un fruto se descubre la clase de árbol que es. Pasemos a la segunda lectura. La segunda lectura es ya los últimos 5 versículos del capítulo 15 que llevamos ya varios domingos leyendo de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Estos últimos 5 versículos son el final de la tercera parte del capítulo 15, que ya explicamos en domingos anteriores que está dividido en 3 partes. Este es el final, los últimos 4 versículos de la tercera y última parte. Tercera y última parte que trata sobre el modo en que los muertos resucitarán. El domingo pasado dijimos que San Pablo razonaba que
Si por compartir la vida del primer hombre, Adán, que es un ser viviente, somos como él, somos vivientes, pues los cristianos, por compartir la vida de Cristo, somos y seremos, luego de la resurrección, también como él. Cristo resucitado es incorruptible e inmortal. Por tanto, así también seremos nosotros. Nuestro ser corruptible, para llegar a esto, tiene que revestirse, por tanto, de incorrupción. Nuestro ser mortal tiene que revestirse de inmortalidad, como consecuencia de que la muerte ha sido absorbida en la victoria de Jesucristo, como dice el texto en el versículo 54. Así que, si por ser como Adán somos humanos, por ser como Cristo, seremos también como Él, incorruptibles e inmortales. San Pablo nos dice que la muerte es consecuencia del pecado. La ley muestra lo que Dios quiere, como sabemos, y por oposición muestra lo que es pecado. Pero la ley no da la capacidad de cumplirla, con lo cual lo que hace es darle fuerza de ley al pecado, del que es imposible librarse. Sabemos que está mal, pero no nos ayuda a no hacerlo. Solo Jesucristo ha realizado lo que es la perfecta voluntad de Dios, y por la fe en Él nos da su vida y la capacidad de vivir como Él en la voluntad de Dios. La certeza de la victoria sobre el pecado y la muerte es estímulo para mantenernos firmes e inconmovibles, dice San Pablo, entregados sin reservas a la obra del Señor, convencidos de que nuestro esfuerzo no será vano. Versículo 58. La certeza de la resurrección, lejos de adormecernos o apagarnos o acomodarnos, tiene que ser un estímulo para vivir con más generosidad nuestra entrega a la obra de Dios, a vivir plenamente en su voluntad, sabiendo que lo que nos espera es la incorrupción y la inmortalidad como Cristo. Vayamos al Evangelio. Hoy leemos la tercera y última parte del Sermón del Llano de San Lucas, del que la liturgia omite los últimos 4 versículos. Los versículos 46 al 49 no los vamos a leer. En el primer lugar, en el texto, Jesús nos instruye sobre 2 aspectos importantes de las relaciones entre los miembros de la comunidad: la guía y la corrección. Con 2 ejemplos absurdos, plantea la necesidad de una madurez espiritual antes de pretender guiar o corregir a los demás. Es absurdo y además inútil que un ciego intente guiar a otro ciego. Y es absurdo y además hipócrita que quien tiene una viga en su ojo intente quitar una paja del ojo ajeno. Sin embargo, esto ocurre con mucha frecuencia, nos ha ocurrido. No podemos pretender ser guías y ayudar a los demás a ser mejores, corregirlos, ayudarlos a ser mejores, sin una madurez espiritual. No se puede. Porque si somos ciegos espiritualmente, ¿cómo podemos guiar a otros que están creciendo? Si tenemos una viga en el ojo, porque no nos hemos purificado, porque no estamos empeñados en vivir la santidad que Dios nos quiere regalar, ¿cómo le vamos a decir al hermano que tiene una paja en el suyo? Para guiar a otros es necesaria la formación y la experiencia del misterio de Dios. Es necesario ver los acontecimientos y las personas con la mirada de Dios. Lo contrario es ser ciego en el sentido que expresa Jesús. Solo cuando el discípulo está formado en la escuela del seguimiento de Cristo puede actuar como maestro.
será como su maestro, dice Jesús en el versículo 40. Solo después de una larga escuela de formación y experiencia. Un buen momento para revisar cómo nos estamos dejando formar por Cristo a través de su iglesia. ¿Qué oportunidades de formación estamos aprovechando o desaprovechando, Dios no lo quiera? ¿Cuántas oportunidades hay de hacer lección divina en comunidad o individualmente? ¿Cuántas oportunidades de formarse y conocer mejor la Biblia? De formarse y conocer mejor y estudiar el catecismo, los documentos del Papa o de los papas recientes, por ejemplo, del Vaticano II, etc. ¿Y cuánto tiempo le dedicamos nosotros a esa formación? ¿Cuántas horas nos regala el Señor cada día? ¿Y cuánto tiempo dedicamos a la contemplación, al silencio, a la oración apoyada en la Escritura, para contemplar lo que Dios nos quiere decir, contemplarlo a la luz de su palabra, contemplar el mundo que nos rodea y nuestra vida, escuchar lo que Dios nos quiere decir y ganar sabiduría? Sabiduría que no viene de la ley, como dice la primera lectura del Eclesiástico, sino sabiduría que viene del corazón y de la mente de Dios, que se nos comunica. Bueno, a todos nos gusta ser guías, saber más que los demás y estar al frente de los demás. Sin embargo, a muy pocos les gusta primero alcanzar la madurez del maestro para entonces tener y poder ser guía en propiedad de otros hermanos. De esto que estamos hablando se sigue también que como católicos coherentes tenemos que cultivar esta madurez espiritual, de modo que no seamos guías ciegos de aquellos que el Señor pone a nuestro cargo. Y siempre hay gente a nuestro cargo. En la familia, pues los hijos, quizás otros familiares que dependen de nosotros o que nos miran como modelos a emular. Hermanos, hermanas de grupos religiosos y sociales a los que pertenecemos y que quizás lideramos. Somos los coordinadores o los directores. Subalternos en empresas que pueden ser nuestras o puede ser que los tengamos a cargo en una empresa que es de otra persona o de otra entidad. Subalternos en el gobierno, etc. Y también se sigue de esto que estamos hablando, y esto lo apunto para que luego lo meditemos con calma, que tenemos que aquilatar con este criterio que Jesús nos da, cuán preparados están para guiar a otros y para guiarnos a nosotros los que ocupan posiciones de liderazgo. Por ejemplo, ¿puede un empresario ciego, en el sentido que expresa el texto, guiar a sus empleados? ¿Puede un gobernante ciego guiar a su ciudad o a su país? Y sin embargo, esto quizás es lo menos que pensamos a la hora de elegir un gobernante. Lo menos que pensamos es si es ciego o no es ciego según el criterio que hoy Jesús nos está regalando en el Evangelio. ¿Cómo pretendemos que el mundo esté mejor? Que haya más paz, que haya más bondad, que seamos más veraces, que haya más honestidad, más generosidad. Si el que nos va a guiar es un ciego, no tiene madurez espiritual. ¿Cómo? Imposible. Un ciego va a guiar a otro ciego, dice Jesús. Eso es imposible. Así que el resultado de no aplicar este consejo de Jesús me parece que está patente en nuestra realidad, en nuestro entorno. Y haríamos bien en seguir los consejos de Cristo. El tema de la corrección, nos dice Jesús que para corregir a otros es necesario que seamos humildes y que estemos dispuestos primero a corregirnos nosotros. Es muy fácil ver las fallas de los demás. Es muy difícil vivir la humildad, que consiste en ver y aceptar la verdad sobre nosotros mismos.
tanto nuestros dones y virtudes, todo lo positivo, como nuestras limitaciones, maldades y pecados, lo negativo. Y sobre esto último, dejar que Dios nos sane, regalándonos una nueva manera de ser. Lo que en lenguaje bíblico se dice un corazón nuevo. La humildad, como dice Santa Teresa, es vivir en la verdad, reconocer lo bueno y lo malo. Lo bueno para agradecérselo a Dios, lo malo para trabajar con la gracia de Dios, o mejor, abrirme a que la gracia trabaje en mí. Y por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Empujar en la misma dirección que yo sé que Dios quiere que vaya. No me puede dar lo mismo. Si Dios me dice, vamos por aquí, yo digo, bueno, eso no importa, eso es secundario, yo voy por donde me da la gana. Pues entonces no estoy colaborando con Dios, no estoy dejando a la gracia sanarme, transformarme, no estoy dejando que Dios me regale el corazón nuevo. No estoy viviendo la humildad. Bueno, de aquí se sigue, entre otras cosas, de este consejo de Jesús se sigue, que sin una experiencia frecuente de examen de conciencia y de acogida del perdón de Dios en el sacramento de la reconciliación, lo cual sería un ejemplo de sacar la viga de nuestro ojo, no tenemos la capacidad de ayudar al hermano a mejorar, es decir, a sacar la mota de su ojo. No podemos pretender sacar la mota del ojo del hermano si primero no hacemos experiencia frecuente del perdón de Dios, no hacemos examen, no vivimos la humildad y reconocemos lo bueno y lo malo que hay y colaboramos con Dios para dejarnos transformar por Él y que nos regale un corazón nuevo como el de Cristo. En la segunda parte del texto evangélico de hoy, Jesús pone de relieve que lo importante no son las manifestaciones externas, sino la disposición interior del hombre. Y aquí está el punto de contacto con la primera lectura que escuchamos del libro del Eclesiástico. Lo importante no es lo que se ve por fuera y las manifestaciones externas, lo bonito que pueda hablar una persona o una acción buena que pueda llevar a cabo, sino el interior. Y la disposición interior del hombre, dice Jesús, se manifiesta en sus palabras y en sus obras, en la totalidad de su vida. De la misma manera que el tipo de árbol se manifiesta en sus frutos. Por tanto, para conocer la bondad o maldad de una persona, no basta con atender a sus palabras o acciones puntuales que podrían ser falsas, sino que hay que ver sus frutos a lo largo del tiempo. Lo mismo tú y yo. Para mirar dónde estamos en nuestro camino espiritual, no basta con hacer una obra de caridad, con hacer un donativo puntual, con, qué sé yo, portarme bien hoy en tal o cual situación y después a seguir haciendo lo que me da la gana. No. Eso tiene que ser un estilo de vida. Los frutos tienen que darse a lo largo del tiempo. No existe un árbol que hoy dé fruto, un fruto y mañana cambie el fruto por otro. Eso no camina. Entonces nosotros no podemos pretender jugar ese jueguito. Es lo que Jesús nos dice. Para saber qué tipo de persona es una persona, incluyéndonos nosotros, es necesario ver nuestros frutos a lo largo del tiempo. Y esos frutos son las palabras y las obras que manifiestan lo que tenemos dentro. En esos frutos se ve lo que hay en el corazón. Ya sabemos que el corazón es un término que en el lenguaje bíblico significa la interioridad de la persona, su manera de ser. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.